Muy buenas noches, profesor Ricardo. A continuación estaré explicando acerca de qué es la huelga en el derecho laboral. ¿Qué es la huelga? Según el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que es la suspensión temporal de las actividades laborales convocada por las o los trabajadores como medida de presión frente al patrón para mejorar las condiciones laborales. El objetivo que se debe de cumplir durante la huelga, según el artículo 450, nos dice que debe de tener por objeto conseguir el equilibrio de diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Nos dice que también debe de obtener del patrón o patrones de la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, así como también obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir de igualmente la revisión al terminar el periodo de su vigencia, exigir también el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o ya sea en los establecimientos que se hubieran sido violados, exigir el cumplimiento en las disposiciones legales sobre la participación de utilidades y también apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados anteriormente, así como también exigir la revisión de los salarios contractuales. Ahora bien, para suspender los trabajos se requiere que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señale el artículo anterior que hemos mencionado, ya sea que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o el establecimiento, la terminación de la mayoría en el que se refiere esta fracción solo podrá promoverse ya sea como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga y de conformidad con lo que nos dice el artículo 930, que dice que en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajadores. También que se cumpla previamente los requisitos señalados en el artículo 920 para que esto sea y se pueda hacer la suspensión previa de los trabajos. ¿Qué se necesita para iniciar el procedimiento de huelga? En el artículo 920 nos da previamente qué es cómo se desarrolla este procedimiento, ¿no? Nos dice que se dirigirá la huelga por escrito al patrón y se formularán las peticiones y anunciarán el propósito en el cual se irán a huelga. Si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán tanto como el día y la hora en el que se suspenderán las labores o el término de la prehuelga. También se presentará por duplicado al tribunal competente que corresponda a este asunto y que la empresa esté ubicada en un lugar distinto al que se resida el tribunal. El escrito podrá presentarse al órgano judicial más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa. También que el aviso para la suspensión de labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos. Esto es lo que se necesita para el procedimiento de la huelga. ¿Qué documentos debe acompañar el pliego de pretensiones?
el pliego de pretensiones, como bien, si el objeto de la huelga es la celebración del contrato colectivo, se deberá anexar siempre y cuando en la constancia de representatividad expedida ya sea por el Centro Federal de Conciliación y el Registro Laboral, o menciona que se tiene un contrato colectivo con el patrón y que sea proporcionado el número de registro o folio ante el Centro Federal de Conciliación o el Registro Laboral. Y para terminar, nos dice en el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo que la huelga terminará siempre y cuando entre los trabajadores huelguistas y los patrones no lleguen a un acuerdo. Si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito que se realiza de emplazamiento de huelga y cobra los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. De igual manera, por adeudo arbitral de la persona o comisión que libremente exija a las partes, y también que será por sentencia del tribunal si los trabajadores o patrones someten el conflicto a su decisión. Sabemos bien, para recalcar, que es la suspensión, ¿no? Que es cuando un grupo de trabajadores se juntan para hacer y levantar una huelga en el cual pongan como objetivo sus inconformidades hacia sus derechos que sean violados, así como las prestaciones de servicio y de igual manera pues sus utilidades, ¿no? Y pues esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias. Hasta luego.